La reciente baja militar de Jimin ha generado una ola de emoción y movimiento no solo entre sus seguidores, sino también en diferentes sectores de la comunidad coreana. La zona de Yeoncheon, donde se llevaron a cabo diversas actividades con motivo de este acontecimiento, ha sido testigo de un notable impulso en el turismo local. Cafeterías temáticas, eventos con banners, exposiciones de apoyo y actividades organizadas por fans atrajeron a visitantes de distintos rincones del país, quienes se desplazaron con entusiasmo para mostrar su cariño y apoyo. Estos gestos no solo llenaron el ambiente de alegría, sino que también provocaron un aumento en la actividad económica de la región. Muchos comerciantes locales expresaron su agradecimiento por el repunte en las ventas y por la visibilidad que han recibido gracias a esta movilización de personas. Especialmente emotivo fue uno de los eventos donde se ofreció comida gratuita a los militares, un acto que fue recibido con calidez y gratitud por quienes asistieron, resaltando la calidad humana y el respeto que rodea a estas iniciativas. Más allá del impacto económico, lo vivido en Yeoncheon representa también una forma de celebración comunitaria, donde la emoción colectiva por el regreso de Jimin se ha manifestado en gestos de unión y solidaridad. En medio de estas expresiones de afecto, muchas miradas también se han dirigido hacia la cercanía visible y constante entre Jimin y Jungkook, cuya dinámica continúa generando un sinfín de reacciones, teorías y expectativas entre quienes siguen de cerca cada detalle de su interacción. El entusiasmo no se detiene, y el regreso de ambos promete seguir siendo motivo de conversación, análisis y emoción compartida en los días por venir. Con el regreso de Jungkook al escenario tras su servicio militar, la expectativa por un posible concierto ha comenzado a crecer de forma vertiginosa. En los últimos días, la página oficial de venta de entradas TicketX Official sorprendió al publicar una imagen del artista acompañada únicamente por la frase "Coming Soon". Un mensaje breve pero cargado de significado que ha encendido la ilusión entre sus seguidores. Paralelamente, han comenzado a circular reportes no confirmados por parte de fans internacionales sobre la presunta reserva de un recinto en Yakarta para una posible presentación programada tentativamente en noviembre. Esto ha impulsado múltiples teorías que apuntan a que el tour Golden, el proyecto solista de Jungkook, podría retomarse entre los meses de septiembre y diciembre. Hasta el momento, no ha habido un anuncio oficial por parte de Big Hits, por lo que todo permanece en el terreno de la expectativa y la esperanza, aguardando una confirmación definitiva. En caso de concretarse este evento, estaríamos frente a lo que muchos consideran como el segundo concierto de Jungkook en solitario, lo cual representaría no solo un hito importante para su carrera, sino también un momento altamente emocional para quienes han esperado con paciencia su regreso a los escenarios. La posibilidad de que esta gira no sea solo una estrategia comercial frente a los desafíos que actualmente enfrenta su compañía, sino una expresión genuina del deseo personal de Jungkook por compartir su arte, ha sido muy discutida entre seguidores. En medio de todo esto, también ha comenzado a surgir una oleada de comentarios sobre la posibilidad de que Jungkook tenga invitados especiales en su concierto. Entre todas las suposiciones, una resuena con particular fuerza: la idea de ver a Jimin uniéndose en el escenario. El simple pensamiento de ambos compartiendo una canción en vivo nuevamente ha generado una mezcla de nostalgia, entusiasmo y ternura en quienes han seguido de cerca su trayectoria. La química artística que comparten, la manera en que sus voces se entrelazan y la energía que irradian cuando están juntos sobre una tarima
es algo que no pasa desapercibido. No sería la primera vez que regalan momentos inolvidables a su audiencia. Y tras tanto tiempo separados, la idea de una presentación conjunta no solo se siente como una posibilidad emocionante, sino como un acto simbólico de reencuentro artístico. Como suele suceder, un acontecimiento así también podría despertar reacciones intensas y posturas divididas. Pero lo cierto es que el anhelo de verlos brillar nuevamente, lado a lado, sigue creciendo. Sea como sea, la expectativa es alta y la emoción colectiva imparable. Con la creciente expectativa en torno a un posible concierto de Jungkook, muchas teorías y sueños comienzan a tomar fuerza en el corazón de quienes han seguido de cerca cada paso de su trayectoria. Una de las ideas que más ha resonado en redes y espacios de discusión entre fans es la posibilidad, emocionante e intensa, de que Jimin pueda ser uno de los artistas invitados en el escenario durante esta posible gira. Si esto llegara a suceder, se convertiría automáticamente en uno de los eventos más esperados del año, desatando lo que muchos ya anticipan como una verdadera guerra por conseguir boletos. No sería solo un concierto, sería la representación de un momento histórico cargado de emoción, significado y reencuentro. La sola idea de presenciar a ambos sobre el escenario, después del tiempo de pausa que implicó el servicio militar, ya despierta emociones difíciles de describir con palabras. Y esta posibilidad, aunque no ha sido confirmada oficialmente por ninguna fuente, no parece una teoría alejada de la realidad si se considera lo que ambos han mencionado en el pasado. Durante su tiempo en el ejército, tanto Jimin como Jungkook han compartido, en entrevistas y mensajes dirigidos a sus seguidores, que hablaban con frecuencia sobre sus planes al regresar. En más de una ocasión, se refirieron a sus conversaciones sobre música, sobre lo que querían expresar, sobre el deseo de volver a los escenarios y reencontrarse con su público. Estas confesiones no han hecho más que alimentar las esperanzas de que ese vínculo que los une, tanto personal como artísticamente, pueda seguir floreciendo también sobre el escenario. Pensar que pudieron haber soñado juntos ese momento mientras estaban lejos de los focos, fortalece aún más la idea de que hay algo especial en esa conexión que los une. La posibilidad de verlos compartiendo escenario no es solo una cuestión de fanservice o deseo colectivo. Es, en muchos sentidos, una extensión natural de la historia que han construido durante años. La sincronía en sus estilos, la complicidad con la que se miran cuando cantan juntos, el equilibrio perfecto entre la dulzura vocal de Jimin y la potencia expresiva de Jungkook. Todo esto convierte cualquier presentación conjunta en una experiencia inolvidable. Y si este supuesto concierto de Jungkook se llegara a realizar, contar con Jimin como parte del show sería, sin duda, uno de los momentos más impactantes del año, tanto en términos artísticos como emocionales. Pero esta ilusión no borra el otro deseo igual de profundo y legítimo, el de ver a Jimin tener también su propio concierto. Ese anhelo de verlo al frente de su propio escenario, con su propio concepto, sus canciones, su identidad artística plena. Porque si hay algo que quedó claro con el lanzamiento de Face y todas las presentaciones en solitario que hizo antes de enlistarse, es que Jimin tiene todo para brillar con luz propia. Su talento vocal, su capacidad interpretativa, su sensibilidad artística y su conexión emocional con el público lo posicionan como un artista capaz de llenar cualquier recinto por sí solo. Un concierto de Jimin no sería simplemente un evento musical. Sería una celebración de su esencia, de su camino individual, de todo lo que ha construido con esfuerzo y dedicación. Y no cabe duda de que, al igual que sucedería con Jungkook, conseguir entradas para un posible concierto de Jimin sería una auténtica odisea. La demanda sería inmensa, no solo por parte de ARMY, sino también de todos aquellos que se han identificado profundamente con su mensaje y su arte. La expectativa está en el aire. La energía contenida tras estos años de espera, de crecimiento, de evolución silenciosa, parece lista para estallar en un reencuentro que muchos sueñan ver con sus propios ojos. Y mientras el mundo espera, mientras las teorías circulan y las emociones se acumulan, el deseo de verlos regresar, tal vez más juntos que nunca, permanece firme.
Porque más allá de lo que se confirme o no, hay algo que nadie puede negar. La ilusión de ver a Jimin y Jungkook compartiendo su arte, regalando momentos que quedarán grabados en la memoria colectiva, sigue viva. Y esa ilusión, alimentada por cada gesto, cada palabra compartida, cada mirada cómplice, sigue creciendo con la esperanza de todo lo que aún está por venir.